Con un equilibrio perfecto entre rap y ganchos pop, Wiz Khalifa fue una de las estrellas de rap de mayor ascenso en la década de 2010. Con una serie de éxitos construidos alrededor de rimas y producción ingeniosa, Wiz Khalifa pasó de los mixtapes a álbumes exitosos y colaboraciones importantes. Wiz Khalifa se ganó el cariño de las personas gracias a su encanto, personalidad alegre y risueña, que mucho se debe a su amor por la hierba que lo mantiene relajado. Esta es la historia de Wiz Khalifa. Cameron Gibril Thomas nació el 8 de septiembre de 1987 en Minot, Dakota del Norte. Creció en una familia de militares. Debido a la naturaleza del trabajo de sus padres, tuvo que mudarse constantemente durante su infancia. Vivió en Alemania, Inglaterra y Japón antes de establecerse finalmente en Pittsburgh, Estados Unidos con su madre, ya que sus padres se divorciaron. Durante sus viajes, Cameron se vio obligado a madurar más rápido que sus compañeros. Se enfrentaba constantemente a nuevos entornos, nuevas escuelas y nuevos grupos de amigos, y le resultaba difícil encariñarse. Sin embargo, esta vida le dio la oportunidad de ampliar su mente y le ofreció muchas experiencias de las que inspirarse. Comenzó a percibir el mundo de manera diferente a la mayoría de los niños y escribía sus propios pensamientos. A temprana edad descubrió su amor por la música y comenzó a escribir letras alrededor de los 9 años. A los 12 grabó y produjo sus propias canciones en el estudio de su padre en Oklahoma. Cameron adoptó el apodo inicialmente de Wisdom Khalifa, luego lo acortó a Wiz Khalifa. Wiz proviene de Wisdom, que significa conocimiento o sabiduría, y Khalifa, palabra árabe que significa sucesor o líder. Durante sus años de escuela secundaria sentó las bases para una carrera en solitario y se mantuvo ocupado grabando música en un estudio local de Pittsburgh llamado ID Labs. Khalifa se destacó entre los habituales del estudio, lo que provocó que el personal de ID Labs le ofreciera ritmos gratuitos y tiempo de grabación, y llamó la atención de Benji Greenberg, quien había comenzado un nuevo sello independiente llamado Rostrum Records. Greenberg vio en Khalifa mucho talento y decidió trabajar con él para pulir sus habilidades. Firmado con Rostrum, Khalifa hizo ruido en Pittsburgh con algunos sencillos, pero llamó la atención a nivel nacional recién salido de la escuela secundaria cuando lanzó su primer mixtape, Prince of the City, Welcome to Pennsylvania, lanzado en 2005. El mixtape allanó el camino para su primer álbum titulado Show and Prove en 2006. Ese año Wiz Khalifa fue declarado artista a seguir en la revista Rolling Stone. Los elogios comenzaron a acumularse y Wiz Khalifa estaba recibiendo atención de diversas revistas de hip hop y pronto firmó con Warner Bros. Records en 2007. Su primer lanzamiento bajo Warner Bros. Records fue el sencillo Say Ya, que alcanzó los 20 primeros en la lista Billboard Hot Rap Song. El sencillo también fue certificado oro por venta de 500,000 copias en los Estados Unidos, lo que lo convertía en el primer éxito de Wiz Khalifa. Este fue el único sencillo que lanzó en Warner Bros., ya que más tarde dejaría el sello por disputa sobre el lanzamiento de su siguiente álbum. Si bien había dejado Warner Bros., Wiz Khalifa seguía en asociación con Rostrum Records y entre los años 2007 y 2009 lanzó los mixtapes Ground Season, Prince of the City 2, Star Power, Fly School, How Fly y Born After Rolling. Y a finales de 2009 lanzó su segundo álbum, Deal or No Deal, que alcanzó el puesto 25 en la lista Top R&B Hip Hop Album y el top 10 de descargas de iTunes en su primera semana de lanzamiento. El año siguiente Wiz Khalifa comenzó apareciendo en la portada de la revista XXL como uno de los 10 mejores estudiantes de primer año, algo así como los novatos del año o clase de 2010, en la que también estaban J. Cole, Big Sean, Nipsey Hussle, Freddie Gibbs, entre otros, que estaban llamados a ser las nuevas estrellas del rap. Además, la revista The Source lo nombró novato del año. En abril lanzó el mixtape de descarga gratuita Kush and Orange Juice. El mixtape se convirtió en un éxito y en el tema de tendencia número 1 en Twitter con el hashtag Kush and Orange Juice. También ocupó el puesto número 1 en las tendencias de búsqueda más populares de Google. El éxito del mixtape atrajo la atención de Atlantic Records, que lo terminó firmando ese mismo año, y en septiembre Wiz Khalifa lanzó el sencillo Black and Yellow. La canción alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer sencillo número 1 de Wiz Khalifa.
Con esta canción recibió sus primeras nominaciones al Grammy por Mejor Canción de Rap y Mejor Interpretación de Rap. Posterior a su lanzamiento, Black in Yellow generó docenas de remixes, parodias y remakes, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Pero el remix oficial fue lanzado en diciembre y contó con Snoop Dogg, T-Pain y Juicy J. Big Snoop Dogg and Wiz Khalifa. See on the West Coast, I'm the big chief. Ese mismo año, Wiz Khalifa fue nombrado el MC más innovador de MTV, ganando con casi 70,000 votos por encima de J. Cole y Nicki Minaj. En noviembre, durante su gira Wake and Bake, Wiz Khalifa fue arrestado por posesión de marihuana. Fue liberado la mañana siguiente después de una fianza de $300,000 y reanudó su gira. Para 2011, Wiz Khalifa lanzó su tercer álbum Rolling Papers, que debutó en el número 12 en el Billboard 200, con ventas en la primera semana de 197,000 copias en los Estados Unidos. Rolling Paper fue apoyado por 5 sencillos, Black in Yellow como sencillo principal, también estaban Roll Up, On My Level, No Sleep y The Race. It's the champagne pouring, big joint rolling, Bombay sip. Last night I let the party get the best of me. Waking up in the morning, the world turning, the weed burning, them haters talking, I keep earning. En junio ganó el premio a Mejor Artista Nuevo en los premios BET y también ganó el premio a Novato del Año en los premios BET Hip Hop. En julio se estrenó la película de comedia Mac and Devin Go to High School, que protagonizó Wiz Khalifa en su debut cinematográfico junto a Snoop Dogg. La banda sonora de la película estuvo a cargo de Wiz Khalifa y Snoop Dogg. Esta incluía el éxito Young, Wild and Free con Bruno Mars. El sencillo debutó en el número 10 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y en su primera semana vendió 159,000 copias digitales. Para 2012, Wiz Khalifa continuó con el éxito al lanzar su cuarto álbum Only Nigga in First Class, que debutó en el número 12 en el Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo 148,000 copias en su primera semana. Contenía los exitosos sencillos Work Hard, Play Hard y Remember You. En 2013 colaboró con 2 Chainz en la canción We On It, que aparece en la banda sonora de Fast and Furious 6. La canción fue un éxito. El quinto álbum de Wiz Khalifa llegaría en 2014. El álbum titulado Black Hollywood debutó en el número 1 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, vendiendo 90,000 copias en su primera semana, convirtiendo así este álbum como el primer álbum de Wiz Khalifa en debutar en el número 1. Además, este álbum fue nominado a Mejor Álbum de Rap en los premios Grammy. El álbum contenía los sencillos With Them Boy y You and Your Friends. En 2014 también Wiz Khalifa se unió a Juicy J y Ty Dolla $ign para la canción Chill Shock, creada para la película Teenage Mutant Ninja Turtles. Ese mismo año, cuando se disponía a lanzar su 12º mixtape 28 Grams, Wiz Khalifa fue arrestado por posesión de marihuana, un día antes de su lanzamiento. Sin embargo, fue liberado en cuestión de horas y el mixtape fue lanzado. Durante 2015, su contribución a la banda sonora de Furious 7 se convirtió en uno de los mayores éxitos del año a nivel mundial y en el mayor éxito de Wiz Khalifa hasta la fecha. Wiz Khalifa lanzó el sencillo See You Again con el cantante Charlie Puth como tributo al actor Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico el 30 de noviembre de 2013. See You Again fue la canción número 1 en la lista Billboard Hot 100 durante 12 semanas no consecutivas, empatando a Lose Yourself de Eminem como el éxito de rap número 1 de mayor duración en el país. También alcanzó el puesto número 1 en más de una docena de países en todo el mundo. El video musical fue visto más de 1,000 millones de veces en YouTube, rompiendo récords. Sin embargo, See You Again fue más que un gancho pegadizo y un ritmo genial. Se convirtió en un recuerdo de la conmovedora despedida de Paul Walker en la película. Recibió 3 nominaciones en los premios Grammy a Canción del Año, Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. See You Again fue la canción más vendida de 2015 en todo el mundo. Damn, who knew?
all the planes we flew, good things we've been through. En los siguientes 2 años, Wiz Khalifa siguió con un par de notables contribuciones a bandas sonoras. En 2016 en Sucker for Pain de la película Suicide Squad. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Y en 2017 en Gang Up, The Fate of the Furious. I'm always with my gang, we always ready to ride, cause for the squad we'll do anything. Para 2018 lanzó su sexto álbum, Rolling Papers 2, que es la secuela de su álbum de 2011, Rolling Papers. El álbum debutó en el número 12 en el Billboard 200. De esta forma se convirtió en el cuarto álbum entre los 10 primeros de Wiz Khalifa en los Estados Unidos. Contenía los sencillos Something New, Real Rage, Hopeless Romantic y FR. Get a lot of paper, I know, but you ain't into that. You like real fast. Riding around, blowing so much dope, but I'm always handling business. Way too high, no. Say Uncle Khalifa the best, but I got money to get. I gotta hop on the jet. I'm by my respect for real. My diamonds are crystal clear. I'm shining from ear to ear. En este año se vio un Wiz Khalifa con un cambio físico notable, ya que desde sus inicios se había caracterizado por ser muy delgado. Al ser preguntado, el rapero dijo que había empezado un entrenamiento de artes marciales mixtas que lo transformó. Si bien dijo que nunca le molestó su cuerpo delgado, ahora que era mayor quería tener más peso. En los siguientes años, Wiz Khalifa se dedicó gran parte a colaboraciones y lanzamientos rápidos como sencillos y mixtapes. Mixtapes que nunca dejó de hacerlos desde los inicios de su carrera. No fue hasta julio de 2022 que Wiz Khalifa regresó con su séptimo álbum, Multiverse. En este álbum se vio un Wiz Khalifa mucho más maduro. En él trató temas líricos de autoaceptación, la paternidad y el crecimiento emocional. En cuanto a desempeño comercial fue irrelevante, pero no era lo que buscaba Wiz Khalifa en este álbum, sino que buscaba ofrecerle a sus fans su lado más personal. La carrera de Wiz Khalifa como rapero parece estar lejos de terminar. Si bien estos últimos años ha perdido la popularidad que tenía a inicios de la década de 2010, el rapero sigue haciendo música y aún puede volver a lo más alto ya que es joven. A diferencia de otros raperos, la carrera de Wiz Khalifa no se ha visto manchada con polémicas. Y es por esto que es uno de los raperos más queridos por los fanáticos. Su gran carisma, su forma de pensar, de ver la vida, su amor por la música y la hierba lo hacen un rapero especial.